Abogado. El abogado Fausto Holguín está con nosotros, Fausto Holguín Ochoa. Un abrazo cariñoso, él es un buen amigo y lo hemos invitado porque es un experto también, es un politólogo y vale la pena escuchar su criterio y sus comentarios. Quiero comenzar con esto que escribí esta mañana en mi cuenta de Twitter, abogado. Este país nunca cambiará mientras sean protagonistas en la política personas de dudosa condición moral. Esta consulta no varía de otros procesos electorales. Llueven ofertas que nunca se cumplen, los de arriba siempre se llevan la carne, los de abajo disputando las obras. Buenas tardes, bienvenido, Fausto. Osvaldo, Pati, para mí, aparte que es un honor gigante siempre estar aquí, tengo un cariño profundo por ustedes y por su familia en general, la verdad, así que lo digo con mucho cariño. Gracias, hay reciprocidad ahí, Fausto. Les agradezco muchísimo. Osvaldo, lo que usted dice es realmente cierto. Yo tengo una esperanza en esta consulta. ¿Por qué? Hago el antecedente. Espero que no sea solo como a Correa le fue, o sea, como cuando Correa necesitó la consulta, hizo consulta y la siguiente reelección. De ahí vino Moreno, hizo consulta también para subir su popularidad. De ahí vino Lasso, claro que le salió el tiro malo, pero también hizo consulta para intentar subir su popularidad. Y yo espero que esta consulta no sea la precampaña electoral, pues. Porque la verdad que todos los ecuatorianos, las consultas populares y referéndums sirven para eso, para darnos esperanza a la gente. Nos están diciendo los políticos, los que saben, los que están manejando el país, nos están diciendo, esta es la vía para mejorar nuestros días. Solo espero y aspiro que así sea, y que no, como Osvaldo usted decía, o sea, no sea uno más, no sea que no cambia nada. Tengo mis dudas de que realmente esto genere producción, empleo, bienestar, no lo sé. Seguridad, esperemos que así sea, ¿sí? Eso todos queremos, todos le apostamos para que haya mayor seguridad, pero sobre todo que la gente cambie su estilo de vida y lo mejore. Abogado, ¿por qué está fallando en el tema de seguridad? Se han incrementado en los últimos tiempos crímenes, acciones delictivas, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas han dado golpes certeros al narcotráfico, a los criminales, etcétera. Pero, ¿por qué no se frena esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto? Yo creo que ya hay aquí una coyuntura económica, social, económica, política, que es fundamental. Es un Estado sin ingresos, es un Estado sin plata, y sobre todo también hay un Estado que todavía no tiene claro el rumbo de las cosas. Si me pregunta a mí, acabamos de meter $70 millones en la consulta popular y referéndum, tal vez podrían esos $70 millones ir a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vamos a ver si realmente si es una inversión y no es un gasto. Y si es una inversión, que mejore la seguridad de todos. Pero ¿qué pasa? Este es un problema que no viene de hoy, no viene de 2, no viene de 3 años. No es culpa ni siquiera de A, B, C o gobierno, sino es un problema que viene desde hace muchísimos años. Cuando la base de Manta llegó al Ecuador, unos dijeron, no, qué terrible, que pucha, el Estado, violación al Estado, no sé qué, tiene que salir. Cuando salió la base de Manta, unos aplaudieron, otros dijimos no. Y hoy, la verdad, vemos con muy buenos ojos, no solo que hay una base, sino que hay una inversión extranjera en seguridad interna. Entonces, este problema no viene de hoy, ya viene desde hace muchos años. ¿Y hoy qué está pasando? ¿Por qué se vuelve a incrementar? Hay un golpe del gobierno nacional en el que dice, salgamos todos en base a emergencias, ¿no es cierto? Y a sus decretos sale las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero aquí pasa algo, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo las Fuerzas Armadas en las calles? ¿Tal vez un mes? ¿3 semanas? Más. Las Fuerzas Armadas, que lograron como moverse en las calles. Claro, ¿por qué? En el último estado de excepción. Exacto. Porque venimos de estado en estado de excepción. Pero ¿qué quiero decirle, Patricia? Que es fundamental y tal vez no muchos lo vemos. La Policía Nacional se traslada, cada miembro policial se traslada por su manera a donde tiene que ir a trabajar, come de su sueldo y duerme en su casa, pues. Los militares duermen en sus recintos militares. Sus ranchos son a través del Estado y su movilización es a través del Estado. Entonces lo que cuesta tener a los militares en las calles puede ser 2, 3 y 4 veces mayor el presupuesto que ya es asignado de manera normal. Entonces, ¿qué pasó?
Salió toda la fuerza, metimos todo A un alto costo, ¿no? a un alto costo económico, ¿no es cierto? Por un mes, mes y medio, pero la verdad, eso le está sosteniendo al Estado. En 2 días, 3 días acabamos de ver ya dos alcaldes muertos. Entonces, la política de seguridad debe ser la que cambie. La política pública, que esta consulta le ayude al presidente para decirnos, este es nuestro rumbo. Sobre todo, que deje todos los políticos de mentirnos. Díganos la realidad, que si no hay agua es porque la represa está vacía. No porque en un inicio hubo una fallita en el sistema, no porque es culpa de la ministra. No, que el sabotaje. No hay agua, es el clima, hay sequía. Y bueno, eso pero tiene que negligencia decirnos. sí hubo también, porque a tiempo no se corrigieron los errores. Volvemos a lo mismo. Política pública. Cuando la ministra asume su cargo por delegación del señor presidente, el presidente le dice, su labor es negociar con Colombia, ¿no es cierto?, la electricidad que nos van a vender y ver el estado de las represas, de cómo está la energía en el Ecuador. Entonces, no es que nos están cogiendo desprevenidos, no es que al gobierno le cogieron desprevenidos. Y no es que no Todos sabía, todos sabíamos. ¿Cómo nadie sabe que hay emergencia eléctrica si en el gobierno de Lazo ya nos cortaron la luz? Pues, ¿y qué? O sea, cambió de gobierno y ya no hay emergencia. No es real. Entonces, solo díganos la verdad, eso es fundamental. Tan grave la situación y quizás la preocupación, quizás la situación económica del pueblo, que por ejemplo muchos ese ratito nos llaman y no nos preguntan qué va a pasar con la consulta, cuál va a ser el resultado, va a ganar el sí, va a ganar el no. Que además no lo podemos decir sino hasta que cuenten los votos. Mucha gente dice, vea, por favor, déjeme a conocer sobre los cortes de energía. ¿Hay o no corte de energía? Y otros dicen, por favor, ya publiquen el horario. Pero como dicen aquí, eso no depende de lo local, de lo provincial, sino dice, viene desde el ministerio, todas las cosas están programadas. Triste realidad la que nos toca vivir. Lo más fácil, yo le digo que yo he estado en el ámbito nacional. Lo más fácil en el ámbito nacional es decir, es culpa del local. Y el local, alzar las manos y decirles que a mí me mandan. No, señores, cada uno tiene su puesto y tiene que decir... Volvemos, política pública. Si ya va a haber costes de energía, salga, yo no sé, el gerente de la empresa o quien tenga que salir del ministerio aquí en lo local, solo hablemos en de lo Tungurahua, local, a decir, señores, estos son los costes. A tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora, aquí y allá, en 7 días, pues. Pero no puede ser que tengamos que estar buscando en las redes sociales a ver a qué hora me toca mañana. Y además, la gente que tiene que trabajar y la gente que necesita. Yo pongo un ejemplo, mi esposa es veterinaria, ¿no es cierto? Tiene su clínica veterinaria, no puede trabajar, pues porque es de 8, un día de 8 a 5, el otro de 10 a 7 y así sucesivamente. La pobre pasa entre que a qué hora me van a cortar, llegan sus pacientes, dice no puedo atenderle. Y sobre todo el stock de vacunas, de medicamentos que tienen que tener un enfriamiento especial, empiezan a peligrar también. Entonces hay varias cosas, por eso la política pública es necesaria y vuelvo a ratificarlo, que sean sinceros y reales, porque el pueblo también debemos asumir nuestra responsabilidad con lo que está pasando con la naturaleza, ¿no? O sea, no le podemos decir al gobierno, oye, haz que llueva. No podemos, pues, pero sí podemos aceptar y decir, ok, pero ayúdame a yo también planificar mi vida. mientras nosotros no tengamos autoridades que sean capaces de tomar decisiones, entonces nada va a cambiar. A lo mejor la consulta se queda en letra muerta, ¿no? En buenas intenciones nada más. O sea, es hasta chistoso, porque verá, sale el lunes y dice, mañana no tienes luz. No, si ya no tuve luz desde antes de ayer. Pues, es el primer cacho, ¿no? Y después del segundo cacho es, si esto como no hay luz, también ya no vas a tener agua. Qué Nos bestia, dicen y nos venden la qué idea. bestia. Es una cosa... Nos venden la idea, la consulta nos va a cambiar la realidad a partir de mañana, pero no es cierto. No, qué No, realidad. la consulta hasta su implementación. Y sobre todo hay que ver el gobierno nacional cuál es su presupuesto para toda la implementación que necesita. Porque si la consulta gana el sí, ¿no es cierto? Y que los militares estén afuera de los centros de privación de libertad, revisando, verificando, no sé qué, eso tiene un costo. Ya, ¿cómo va a pagar el gobierno nacional ese costo? ¿Cómo va a ser para llegar a un acuerdo la Asamblea Nacional en implementar la consulta popular? Yo digo, la consulta popular para la Asamblea es un paredón. Les estamos poniendo contra el paredón y les estamos diciendo, nosotros votamos sí, si así lo es, y usted tiene que implementar ya. Pero implementar a su criterio, más o menos, porque esos son los que tienen el criterio. Entonces yo sigo creyendo... Y yo creo en este rato tienen una desrelación con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Es que... Todo también- se complica. que un por si acaso es disparo al uno, disparo al otro y disparo a todos. Entonces,
el gobierno del consenso ya no está haciendo de tanto consenso cuando más consenso necesitamos, porque si no nos unimos todos, no sale. Si no nos unimos, no hay economía. Si no nos unimos, no hay procesos parlamentarios que nos den leyes que nos permitan salvaguardar el bienestar de la sociedad. Y cabe reflexionar que esta consulta que cuesta más de 60 millones, lo han dicho las propias autoridades, podría haber sido evitado si hubiese habido un buen trabajo de los asambleístas. Sí, yo no me gusta generalizar porque creo que hay grandes personas como asambleístas y hablo de manera local. Pero sobre todo, si no hay una planificación, el gobierno nacional también me van a decir, es que son poderes distintos. No, señores, la política, si yo digo, necesito que cambien tal ley para tal cosa como gobierno nacional, mando mi proyecto de ley, ¿verdad? Y así una planificación, pues una planificación estratégica del Estado, donde está también lo legislativo. Entonces, ¿qué pasa? Juicio político. ¿Y quién me da de comer? El juicio político a mí no me da de comer, pues. Y eso piensan que a ellos les va a dar votos. No se están dando cuenta que si no le dan trabajo a la gente, no hay votos. Que si no le dan salud a la gente, no hay votos. Ya el populismo se está acabando. Abogado, cabe ya entonces. El populismo se está acabando. La pregunta que la realiza el presidente de los ecuatorianos en la consulta y en el referéndum, de que en el Ecuador se establezca el contrato por horas de trabajo. Pati, literalmente quiero cerrarme un poco la boca ahí hasta que no se pronuncie el pueblo, pero yo creo que hay varias cosas. Hay necesidades por el tiempo que vivimos, ¿sí? Que el trabajo por horas puede darle a esa gente, a esos jóvenes, aunque sea que les caiga alguito de lo que trabajo. Pero también es cierto que el trabajo por horas puede atentar totalmente a los derechos de los trabajadores, a su estabilidad, a su seguridad social, a tener un empleo digno, sin lugar a dudas. Son temas que yo creo que realmente los expertos deben tratarlos, no solo los que creemos algo conocer, sino los expertos. Claro. Es un tema social muy complicado, sí, pero que vamos abogado, a ver cómo se pronuncia. Seamos un poco reales también en eso. Le voy a poner un ejemplo criollo. Hay personas que me dicen, una besita por semana, unas 2, 3 horitas para plancharle la ropa. Y, me ayuda. ¿No es cierto? Claro. O sea, hay desesperación. Estas personas quieren. ¿Cómo compartimos el sí, el no ante esa circunstancia, abogado? Es que lamentablemente la pregunta es muy mal planteada. Es tan general, es tan ambigua y dice... Claro, no establece incluso... Y deja a reglamentación más o menos cómo va a ser. No está reglamentado. El tiempo actual es una cosa. Muchos necesitan de ese trabajo por horas. Tanto los empleadores como los trabajadores. Pero también puede ser que atente a otros derechos. Por eso le digo, yo, si me habla a mí, ¿no es cierto?, como trabajador privado, como empresario privado, a mí me va a favorecer en muchas circunstancias, ¿verdad? Dentro de nuestro bufete jurídico lo que hacemos nosotros es tener abogados expertos en muchas áreas, porque digo, nadie es experto en todas, pues, ¿no? Uno es en unita nomás. Pero hay grandes abogados expertos en tales cosas. Y usted contrata por ese servicio, por el servicio para ese caso, para ese cliente. Algo así sucede, ¿verdad? A tener a 16 abogados en planta, eso ya es imposible, no se puede, en mi caso, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, dejemos, yo creo, que el pueblo lo decida, que sea lo mejor, que nunca sea tentatorio para ningún derecho y que siempre sea beneficioso para las nuevas generaciones y para la gente que lo necesita. Abogado, en esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena en el centro de rehabilitación? Estas son leyes mal planteadas, mal entendidas, mal comprendidas. ¿Por qué se rebaja a unos el cumplida la condena un 40, 50, 60%? Le perdonan el 40% para que cumplan fuera de la cárcel. A otros no. Esto está mal planteado. Pero ¿Qué mismo pasa aquí? Es que para mí el problema no está en que cumplan o no cumplan, pues. O sea, el cumplan o no cumplan no es el problema. La justicia es el problema, pues. Los jueces, que son los que le sacan a los que no deben sacarles, son el problema. El SNAI, que es los que da los criterios técnicos para decir, Fito sí ha sido buenito, se ha portado buena conducta. Bien. El mismo Estado le da y el otro le saca. Corruptos. O sea, lo que pasa es que la justicia es corrupta. Si usted me pregunta, me parece hasta absurda la pregunta, es, ¿usted quiere? Claro que quiero que cumplan, pues. Obvio que quiero que cumplan. Pero no es real, igual no es un Fito
Lo mismo que alguien que ocasionó tal vez un accidente de tránsito y chocó. No mató, sino solo chocó, ¿no es cierto? No es lo mismo. Pues. Pero los dos están tras rejas, ¿no? Y deberían estar en diferentes condiciones. Exactamente, o sea, y aparte de eso decimos, hay un hacinamiento terrible en las cárceles. Y seguimos poniendo a todos los que detenemos. Vamos todos a todas las penas que cumpla todo el mundo, todo. Aparte que eso ya no es parte de los derechos humanos, ¿no es cierto? La rebaja de penas está en el mundo. Pero lo que pasa es que la justicia es la corrupta, los jueces son los corruptos. Deberíamos determinar políticas públicas que nos permitan fiscalizar y judicializar a los jueces y funcionarios que permiten que estos sinvergüenzas como Fito hayan salido de la cárcel. Usted, abogado, fue viceministro, usted ha estado vinculado incluso con la Asamblea Nacional, por eso le voy a preguntar lo que me están escribiendo en este momento. ¿Qué hemos sacado? ¿Qué saca el país con 18,000 detenidos en este momento entre criminales y todo tipo de delincuentes? El presupuesto para alimentación de los reos pasa a los 120 millones de dólares. Con esto se incrementa. Ve usted por todos los lados el pueblo ecuatoriano perjudicado. ¿Qué sacamos cuando en este momento dicen, no es que queremos que se haga justicia por mano propia, pero criminal muerto no vuelve a matar? Eso me están preguntando. ¿Qué opina usted? Criminal muerto no vuelve a matar siempre y cuando sea realmente criminal, pues. ¿Verdad? Y claro, nosotros sí. no somos quien para saberlo. Si no, para eso está la justicia. Somos un Estado... Pero si hablamos de una justicia corrupta. Pero somos un Estado constitucional de derechos. De eso no nos podemos salir. Pasado de eso se llama dictadura. O no Estado. Estamos en un Estado constitucional de derechos, nos guste o no. Entonces hay que cumplir normas establecidas, hay que respetar los derechos también. La justicia se ha equivocado miles de veces en que le dicen, Juanito, él es el que mató. 10 años después, no ha sido él, sino ha sido el otro fulanito. Y así sucesivamente. Nuestra desesperación está en que no hay una política pública que nos lleve a tener seguridad. Lo que está pasando es que nuestra desesperación, si vemos que a nuestros niños se les llevan, que a nuestros niños les pasan algo, que a mi familia le pasa algo, que en mi casa llegan y me amordazan para robarme, obviamente que me voy a sentir desesperado y quiero coger un revólver, quiero hacer algo. Entonces la política pública es la que está fallida. Las acciones del gobierno central son fallidas, no de este solo, sino en general de muchos, ¿verdad? Y la asignación del presupuesto a donde debe ir es lo fundamental, pues. Entonces, hagamos una justicia proba, y hagamos una fuerza pública que esté realmente bien dotada. Pero para ¿cómo que hacemos nos dé eso, seguridad. abogado? El problema ahí está. Son nombramientos políticos del sector político en el país. Exacto, pero es que ahí viene una presión social, una presión académica, en el que se debe a realmente ver dónde debe especificarse. Porque claro, ¿qué pasó? Hay una consulta popular que cuesta alrededor de 60, 70 millones de dólares. Si a mí me preguntaban y me decían, oiga, ¿usted quiere que eso se invierta en la consulta popular o en los militares y policías? Sin duda. Los policías, pero eso no me preguntan. ¿Me entiende? Pero entonces, para eso no se creó el Consejo de Participación Ciudadana. No sé si necesariamente para eso, pero para eso hay fiscalizadores que son también la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y así sucesivamente, actores sociales que pueden generar, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque seguimos viendo a las consultas como precampañas electorales y los políticos siguen viendo solo qué va a pasar con su cargo y cómo reelegirse. Ese es el verdadero problema. Abogado, terminamos con esto. ¿La política es un mal necesario o la politiquería es un mal necesario? La política es algo que nos debe llevar al bienestar de todos. Los politiqueros Pero deben estamos viviendo estar... lo contrario. Los politiqueros deben estar donde está más o menos Glass. Así más o menos, ¿verdad? Y deben ser juzgados los corruptos por corrupción y los malos políticos en las urnas. Lo que sí debemos hacer, Osvaldo, mi querida Pati, es no dejar de tener esperanza, porque el que no tiene esperanza no vive, ¿verdad? O no, ya no está muerto, ¿no? Entonces, no dejemos de tener esperanza, pero sobre todo empecemos a ser más fiscalizadores, más comprometidos. No dejemos que la apatía nos dañe, no dejemos que unos pocos nos acaben. Metámonos en política desde cada sector. Yo no soy, muchos me dicen, ¿eres político? No, yo no soy político, a mí no me gusta la política. Yo viví política toda mi vida. Tomé de la mano toda mi vida de un político.
que luchó durante 40 años o más. Pero Y él era pero usted y él se era- refiere, abogado, a la política partidista, porque Exacto. todos hacemos Y él política era- de reivindicación. exacto. Pues. Y él era, mi padre era un hombre de izquierda neta, ¿no? Yo me acuerdo al año, porque él primero fue muy querendón de Correa, decía, sí, Correa es la esperanza, ¿no? A lo que yo había luchado. Al año siguiente dijo, este también me robó la esperanza, no me queda más, vuelvo a ser artista. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Que eso no nos pase. Yo ya no, ya de izquierda, yo no soy, entonces yo tengo ya otras convicciones también, pero yo sí creo que no es ni momento ni de izquierda, ni de derecha, ni de los políticos se nos deben, sino de ser críticos desde donde estamos, pero ser también copartícipes de las necesidades y de la construcción de las... y de generar nuevas ideas que nos permitan solucionar los problemas. Seamos partes de la solución siendo críticos, pero críticos propositivos y no dejando que nos sigan robando, no dejando que sigan siendo corruptos y sinvergüenzas. Eso yo creo que es fundamental. Muchas gracias, abogado. Me quedo con aquello de que es buena la política, sin lugar a dudas. Hay buenos políticos, pero también hay malos. Nos quedamos con los buenos. Una política de reivindicación social, definitivamente. Sí. Muchas gracias al abogado Fausto Holguín. Ha sido un placer, Fausto. Osvaldo, Pati, para mí muchas gracias.